Muy buenos días. Las autoridades de la Universidad Católica Cecilio Acosta, su canciller, rector y demás miembros del Consejo Universitario les envían un cordial saludo de bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en estas jornadas de reflexión musical. Se trata de una cadena de conversatorios, usando la ventana de la tecnología para disertar sobre variados temas inherentes a la música, desde la perspectiva de cada uno de los invitados. De alguna u otra manera, no hemos escapado a la situación mundial que es la pandemia y a las difíciles condiciones en las que nos encontramos en nuestro país de origen, que es Venezuela. Nos reclaman conversar acerca de cómo cada uno de los profesionales de la música han sorteado las dificultades y han superado cada escollo, tomándolas como retos y desafíos para continuar desarrollando este arte sonoro. Estas jornadas de reflexión musical están dedicadas a conmemorar el Día Internacional del Músico, que fue celebrado el domingo pasado, 22 de noviembre. Celebrar además que la universidad ya arriba a sus 37 años de fundada, este 1 de diciembre, y recordar y homenajear al profesor Alberto Moreno Ribarrí, que durante 36 años dictó cátedra en casi todos los programas que la UNICA ha ofrecido desde su fundación. Que brille para él la luz eterna y descanse en paz. Amén. Agradecemos a cada uno de los expositores que aceptaron la invitación para realizar estos conversatorios, por su tiempo, que es un regalo inconmensurable, así como también agradecerles a cada una de las instituciones donde laboran actualmente, de manera que sirvan estas jornadas para estrechar lazos de trabajo cooperativo, de enlace institucional y hacer próximos eventos conjuntos. El webinar de hoy, viernes 27 de noviembre del 2020, tiene como invitado al expositor al doctor Luis Pérez Valero. Él es compositor, musicólogo, director de orquesta, docente y productor musical. Un doctorado en música en el área de musicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Posee un máster universitario en música española e hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid, un magíster en música por la Universidad Simón Bolívar y una licenciatura en música, mención composición, por el IUDEM UNEARTE Caracas, Venezuela. Como investigador ha publicado los libros Producción Musical, Pedagogía e Investigación en Artes, con autoría de Menin James Ruiz, creo que se pronuncia así, y el discurso, Ajá. Y el discurso tropical, Industrias Culturales y Producción Musical, así como artículos en diversas revistas arbitradas. Ha sido editor de libros del libro de actas del Simposio en Composición e Investigación Musical Latinoamericana. Como compositor, su obra es publicada y distribuida por la editorial estadounidense Cannabis Music Press. Actualmente es docente e investigador de la Universidad de las Artes del Ecuador en Guayaquil. Este conversatorio se titula Producción musical y músicos en tiempo de pandemia. Así que a todos les volvemos a dar la bienvenida y agradecidos por acompañarnos. Así que, profesor Luis, en sus manos queda ya el webinar. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Quisiera agradecer a la profesora Lisbeth Jaime Ríos y a las autoridades de la UNICA por esta oportunidad que me están brindando el día de hoy. Y el tema que yo traigo a colación es producto de un trabajo de investigación bastante largo, de amplio espectro, que tiene que ver precisamente cómo se ha vinculado la relación del músico y de los productores musicales en un periodo de pandemia. A raíz de la situación mundial de confinamiento, cuyas circunstancias todos nos hemos visto involucrados, hay algo que queda claro y que queda preciso. Esta no es la peor pandemia que ha tenido la humanidad, ha sido el peor confinamiento que ha tenido la humanidad. Ahora bien, a raíz de estas circunstancias se vienen o se establecen una serie de relaciones, enfocándome directamente en el ámbito de la música, que tiene que ver con que de la noche a la mañana, aparentemente, se han trastocado valores, códigos, modos de producir y de hacer música, de hacer llegar a la música, que cambiaron en menos de 3 o 4 meses todo el espectro de trabajo de los músicos.
A nivel metodológico, la primera parte del trabajo, que es lo que voy a exponer hoy un poquitito, no es más que lo que se llama etnografía virtual, que es un aspecto que nos permite acercarnos a individuos, grupos, sociedades de música, con métodos etnográficos donde lo aplicamos a plataformas virtuales que originalmente no fueron concebidas para la producción y el consumo de la música. Estamos hablando de Facebook, Facebook Live, Instagram, el mismo YouTube, y que a nivel de referencias teóricas estoy basándome en las referencias de las escenas musicales. Ya les voy a hablar de eso, que son desarrolladas por Veneran Peterson y que en lengua castellana tiene importantes trabajos. Número 12. Si quieren, en el transcurso del ataque teórico, porque sé que les va a poder servir, o se la voy a llegar a la profesora Lisbeth y ella gentilmente lo distribuye, donde se habla de escenas musicales. Escenas musicales no es más que la triangulación música, músicos, cómo se produce la música y quiénes la producen y quiénes la consumen también, y todo eso va triangulado en el ámbito de un territorio que puede ser físico, virtual, como estamos en este momento, o mixto, pueden combinarse. Parto de dos hipótesis fundamentales. La primera es que músicos, músicos en el sentido completo de la palabra, no usaban, por lo menos de forma consciente, las plataformas y los elementos y equipos de producción musical antes de la pandemia. Y la segunda es que, a pesar de ser supuestas escenas translocales, es decir, internacionales y de muchísima difusión por las redes, en algunos casos realmente son escenas locales que están ocurriendo en distintos puntos del planeta. Ya les voy a explicar cada uno de esos casos. La producción musical es un ámbito ordinario en el ámbito de la música y la voy a definir rápidamente, ¿no? El intérprete de música académica, su principal medio de expresión es el instrumento, mientras que en el ámbito de la producción musical, más allá del instrumento, hay una preocupación por el sonido, por lo intermediario, lo que me ayuda a conectarme, es decir, microfonía, equipos, y se busca en el ámbito de la producción musical una recreación auténtica de la propuesta de lo que quiere hacer el músico. Entonces, claro, el productor musical había vivido de cierta manera o estaba en un lado oscuro o oculto dentro del ámbito académico, porque realmente su finalidad es hacer un producto, venderlo, comercializarlo. A raíz de la pandemia, como toda crisis, trae cosas buenas, positivas y las negativas, ¿no? Dentro de las positivas es que, para comenzar, este ha sido no solamente un año terrible a nivel económico y a nivel de situaciones personales para cada uno de nosotros, sino que también de manera positiva ha sido un año donde ha habido cualquier cantidad de congresos, festivales, comunicaciones a nivel digital. En noviembre del año pasado, hace un año, yo quería mandar una conferencia virtual a España y me dijeron que no se podía, que tenía que ser presencial. En julio se vieron obligados a hacer las conferencias de manera virtual. Entonces, la pandemia nos obligó, en cierto sentido, a darnos cuenta que existía una serie de posibilidades donde lo presencial no era realmente lo importante o lo que establecía el código. Pero hay un aspecto que sí salen, sobre todo afectados los músicos, y son aquellos músicos que hacen vida en bares, en conciertos, en centros nocturnos, en salas de conciertos académicas, en el ámbito de orquestas sinfónicas, en el ámbito de música popular. Como yo lo vengo diciendo, el guitarrista académico o el músico tradicional está concentrado en el instrumento, al menos que tenga un vínculo con la escena, no mantiene una relación estable con la microfonía que lo permita conectarlos. Voy a compartir pantalla en este momento y deberían estar viendo el logo de las jornadas de reflexión musical. Ahora voy a pasar a la siguiente imagen. Fito Páez,
Un ejemplo paradigmático de lo que yo quiero presentar es Fito Páez, quien en medio de la pandemia o comenzando la pandemia organizó en la intimidad de su hogar un concierto. ¿Por qué esto es relevante? Porque antes el artista era una figura desvinculada de una vida íntima, era una persona dedicada al espacio del concierto, de lo performático, pero aquí estamos viendo la casa o un fragmento de la casa de Fito Páez. Ese es su piano, ese afiche y esa pared y esa lámpara está en su casa. Él a lo mejor está descalzo, no lo sabemos, está en una comodidad enorme en su hogar y a partir de aquí viene un engranaje interesante. Es decir, pareciera que el artista ha omitido el intermediario desde el punto de vista de su producción, que se puede llamar productor musical, gente de escenografía, no lo sé, a lo mejor el equipo de producción musical para este concierto de Fito Páez, que además se hizo en vivo y después lo podemos ver una y otra vez en YouTube, eso también afecta los nuevos códigos que se han establecido dentro del ámbito de la eh, producción musical y del consumo de la música, el streaming y verlo diferido. A lo mejor tiene un equipo de 78 personas detrás para este video, pero lo más probable es que haya sido su hijo y que lo haya ayudado a colocar todo. Y a lo mejor la grabación fue con la cámara de un celular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que también la tecnología, las tablets, todos estos nuevos dispositivos permiten que el propio artista comience a generar, a producir sin la figura del intermediario del productor musical. Aquí tenemos en esta lámina una triangulación, mejor dicho, una arista muy interesante, la vinculación entre el productor, el artista y la audiencia, entendido esta también desde el punto de vista de la fanaticada o del consumidor. Todos ellos se vinculan en un ambiente, en una escena musical, en este caso yo he decidido llamarlo mercado, pero cuando entramos al ámbito directo de la reconfiguración de las pandemias, el artista aparentemente, e insisto, digo aparentemente porque no en todos los casos se da, prescinde de la figura del productor y se interconecta o realiza una propuesta mucho más sencilla, mucho más directa, directamente a su audiencia y de sus fans. Lo importante aquí es que en el ámbito del mercado se trastocan varias cosas. Fito Páez decidió hacer su concierto gratis, pero como vamos a ver más adelante, otras personas, otros artistas han aprovechado las circunstancias y hacer el concierto o hacer el video o el streaming con la finalidad de recabar fondos o de cobrar entradas o del derecho a la vista del video por su presentación artística. Esto es lo que les hablaba al principio, las escenas musicales, en este caso es un teórico llamado Shank, donde él triangula producción musical, transformación cultural, consumo y todo eso en un espectro de escena musical. Repito, escena musical, estamos hablando del ámbito, puede ser geográfico, puede ser la sala de concierto tradicional, puede ser online o puede ser una mezcla de todas. Y una de las cosas más interesantes que se ha producido a raíz de la pandemia es que antes de la pandemia, la mayoría de los artistas estaban trabajando en el ámbito tradicional vinculado a la gira de conciertos, presentarse en distintas audiencias con la finalidad de poder precisamente satisfacer un segmento del mercado y poder cobrar por ello. En lo particular, me interesa más cómo, a pesar de los esfuerzos de la tecnología, realmente han sido pocos los artistas que han traspasado el umbral de su audiencia y han conquistado nuevos públicos. Esto lo voy a explicar más adelante. El productor musical no ha desaparecido, por el contrario, se ha renovado, ha buscado nuevos rumbos, se han asimilado a la plataforma. Por ejemplo, hago una breve inciso, los artistas de reggaetón y de trap, por ejemplo, Bad Bunny, J Balvin, ellos desde hace muchísimos años sale primero el video en YouTube antes que en Spotify o incluso antes de que salga el disco a nivel comercial, ya en las redes ya está circulando el ámbito musical. Cuando entra la pandemia, pues ellos lo único que tuvieron que hacer fue vincular o direccionar ciertas cosas porque siempre estuvieron allí, trabajando desde ese ámbito, cosa que no sucedía con otros músicos como vamos a ver más adelante.
Ahora, esto tiene una particularidad, todas estas redes y todas estas plataformas, porque la escena musical ha cambiado y es interesante porque involucraba muchos elementos. Aquí pueden ver en esta lámina, continuando con Shank, que él definía, mira, una escena musical, además de los músicos y del público, necesita todas estas cosas: producción musical, estudios de grabación, sala de ensayo, una compañía, radio, distribución, gente. Todo esto no es más que gente, gente, gente y gente, y que tienen que estar integradas y conectadas entre ellos todo el tiempo. Las escenas virtuales traen como aparente consecuencia que no haya un acercamiento físico. De hecho, no es necesario el acercamiento físico. Y esto es muy interesante porque en un congreso que hubo en México en el año 2005, si no me equivoco, ya se hablaba de que los sellos discográficos en aquel entonces, hace 15 años atrás, estaban buscando la manera de producir o convertir toda la mercancía o todos los productos al ámbito digital. Ya desde el 2005, incluso antes, los sellos discográficos veían que había un cambio completamente en el formato y el cual deberían ellos resignificarse. La pandemia lo que hizo fue empujar una serie de cosas que en el ámbito de la música ya estaban. En el caso de Veneda Peterson, los teóricos que ya nombré, ellos hablan de escenas virtuales en el ámbito de los grandes espacios físicos, pero que es significativo porque está integrado en una comunidad específica. Es decir, nosotros en este momento no solamente somos más que una escena virtual, es una discusión académica virtual, pero geográficamente estamos en distintos puntos geográficos de la Tierra, distintos puntos horarios, pero en un encuentro, en un momento sincrónico muy importante. En el ámbito de la música, comparto aquí esta imagen de Instagram, porque uno de los aspectos positivos que ha traído la pandemia, porque ya sabemos todo lo que ha pasado, es que los músicos han descubierto que las plataformas, que además han sido creadas con una finalidad determinada y para la música, funcionan para que músicos, artistas, críticos y musicólogos expongan su trabajo. Lo que parece bastante paradójico es que los músicos estamos preparados en el ámbito, valga la redundancia, de hacer música, no de hablar de la música. Me gusta mucho usar el ejemplo de Rubén López Cano. ¿Cuál es la función de un futbolista? Jugar en la cancha y meter gol. ¿Cuál es la función del narrador? Explicarnos de manera verbal y lógica que ellos deben considerarnos, o mejor dicho, que nos deben explicar la partida de fútbol. Nunca vamos a esperar que un futbolista nos hable de manera fluida, académica y docta de fútbol. En el ámbito de la música pasa exactamente igual, y por eso es que a los musicólogos a veces tenemos como esa cruz encima, que nuestra principal herramienta es la palabra, cosa que es verdad, pero la palabra dirigida y direccionada para hablar de música. Traigo esto porque en la imagen que tienen allí, Instagram se ha utilizado en los últimos tiempos con la idea de ofrecer charlas y conferencias. Aquí tenemos una simple, esto fue aleatorio, pero por casualidad, él es mi amigo, el maestro Leonardo Lozano, realizó una conferencia con la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo. Lo hizo a través de la plataforma de Instagram, que es fascinante porque esta fue una plataforma creada en el 2010, simple y llanamente con la finalidad de compartir fotografías. Y resulta que hoy en Instagram tú puedes conseguir desde cadenas estructuradas, jerarquizadas de pornografía, de prostitución infantil, como también de propaganda política y como también de contenidos de carácter musical educativo como esto. No ha sido todavía pasado por el filtro en Estados Unidos, como por ejemplo se hizo con Facebook. Bueno, voy al punto. ¿Qué pasa con Leonardo Lozano? Leonardo hace su conferencia en Instagram, cerca de 40 personas. Leonardo está en Perú. La persona que lleva la cuenta de Instagram de la universidad está en el estado Carabobo. ¿Y quiénes éramos la audiencia? La audiencia éramos 40 personas que estábamos en distintos aspectos geográficos, pero todos teníamos una relación más cercana que otras con Leonardo Lozano. Es decir,
Si Leonardo hubiera hecho esa conferencia dentro de Venezuela, específicamente en la región de Carabobo, todos hubiéramos sido los mismos que estábamos allí, solo que por razones obvias estamos desplazados, fragmentados en el territorio. Entonces, aquí viene una pregunta que entra dentro de mi trabajo de investigación. ¿Estamos al frente realmente de una audiencia translocal o es una audiencia local que se encuentra fuera de los territorios y contextos? Eso es algo que no voy a responder porque realmente no lo tengo todavía concientizado. Aquí en la lámina 9, pues pueden ver un poquito cómo fue esa configuración desde distintos puntos de vista geográficos unidos a través de una red. Ahora bien, vamos con el Sistema Nacional de Orquestas. Quizás la única institución musical venezolana con capacidad de hacer frente a la pandemia en el ámbito de producción audiovisual es el sistema. La razón es muy simple. El sistema, desde hace décadas, constituye un medio de propaganda eficiente en el ámbito de la política y como si fuera poco, tienen un equipo de producción audiovisual que es muchas veces muy superior en calidad al de otras partes de América Latina. Joseph Goebbels, Joseph Stalin, José Antonio Abreu sabían que la propaganda era fundamental para que un proyecto llegara a las redes. Por pura casualidad empiezan los tres nombres con José. Al respecto, este equipo organizado tiene dentro del Centro de Acción Social de la Música un equipo tremendo de producción audiovisual y ellos han llevado en la manera de sus posibilidades una gran producción de los conciertos, de las giras, hace poco se hablaba de que ellos podían hacer un programa de televisión o un canal de televisión 24 horas. Lo pueden hacer porque durante 40 años han recopilado material. Ahora, si bien sigue promoviendo actividades pedagógicas y artísticas, lo interesante es que también siguen promoviendo, no solamente ellos es un ejemplo, lo que yo llamo el estreno virtual o el refrito virtual. ¿Qué es eso? Es simple y llanamente un concierto que se dio hace 5 años atrás, lo presento como una novedad en las redes sociales y digo, bueno, vamos a escuchar el concierto de Claudia Abado que hizo en la Santa Sede, en el Centro de Acción Social para la Música, pero resulta que Claudio Abado murió, que es un concierto diferido y el estreno realmente es la producción audiovisual. Eso, atención, es plenamente válido. Es otra manera también de hacer música y de producir música. Paradójicamente, y esto es una nota al pie que tengo yo aquí, es publicitado por la Sociedad del Piano Venezolano, sociedad que no tiene ningún vínculo con el sistema, pero por lo menos es un aspecto interesante que podemos ver acá. Muy bien, a diferencia del sistema, el sistema tiene una ventaja o también una condena, ¿no? Es del Estado. Entonces, claro, contra el Estado no puedes luchar. Pero ¿cómo fue en el caso de aquellas instituciones que no dependían directamente de un financiamiento del Estado? En esta lámina tenemos la crisis que presenta actualmente la Orquesta Metropolitana de la Ópera de Nueva York. Sí, señores, las orquestas de Nueva York están en crisis. Resulta que a raíz de la pandemia es una agrupación, es una institución que hace vida, ellos viven del ticket, de la entrada, del concierto. Y aquí hay otras razones políticas que no puedo entrar a explicar porque no las entiendo, les soy sincero. Es decir, la Orquesta Metropolitana es parte de un conjunto de ensambles y de agrupaciones que hacen vida en Nueva York y todas las otras han sido como salvadas de una manera u otra, pero la Orquesta Metropolitana de Ópera no. Allí, insisto, hay otras cosas que no termino de ver y la verdad es esa, ¿no? Entonces, esta agrupación desde el 1 de abril ha estado impaga. Eso es algo que no había pasado. Esa también es una situación que todos estamos viviendo en la pandemia. Lo cierto es que ha habido una disputa muy intensa por los organizadores, no se ha podido organizar conciertos, la orquesta se inventó un crowdfunding, ya llevo 20 minutos, voy a ir como cerrando la idea para que hagamos un debate y unas preguntas. Lo cierto es que detrás de la situación de pandemia de esta orquesta, ellos lograron por fin, después de muchísimo tiempo, hacer su primer concierto el 22 de noviembre, ahí tienen la imagen, con un ticket online.
es interesante, porque entonces la sala ritual de concierto tradicional está desapareciendo. Atención, ya el disco de por sí ya ofrecía una recreación de la interpretación en la propia comodidad de tu hogar. No solamente eso, sino que ahora podemos ver en streaming, en vivo, en directo, la posibilidad de comprar un ticket para la orquesta, salvar a la orquesta y ver también un repertorio en vivo, como buscar una particularidad. Algo muy interesante es que la agrupación decidió hacer repertorio de cámara por las cuestiones de acercamiento de la gente. Y a raíz de toda esta situación de pandemia, yo ya, para ir finalizando, hay varias cosas que tenemos que quiero dejar en el tapete para la discusión y para el futuro. Por ejemplo, hoy en día tenemos acceso a una cantidad enorme, casi limitada de información, al menos que se compren los tickets, como en este caso, y veas el concierto de manera particular. Nos permite acercarnos a los artistas que no conocíamos antes. Podemos tomarnos un café con Fito Páez, conversando con Fito Páez mientras él afina el piano de su casa y nos habla de los preparativos. Lo problemático, y que es algo que ya Humberto Eco veía en los años 90, es cómo hacer para digerir la cantidad de actividades, de propuestas artísticas, de conferencias que estamos viviendo día a día. Porque aquí tranquilamente podemos terminar la conferencia con la única y podemos ver los videos de la Orquesta Metropolitana de Nueva York, o podemos incluso encontrarnos o reencontrarnos con cualquier cantidad de información que está en las redes. Todo esto trae como consecuencia que en el ámbito de la producción musical, el músico tenga que hacer un esfuerzo para encontrarse, para descubrir el uso de la microfonía, porque no es igual tocar un trombón en una sala de concierto que tocarlo en tu casa con un micrófono para ser transmitido en un canal, en streaming, en YouTube, en Facebook Live, no es lo mismo. Entonces el músico tradicional le ha tocado aprender eso. En este punto, como yo le digo mucho a mis alumnos, cantantes de reggaetón 1, resto de la humanidad 0. Los cantantes de reggaetón llevan casi 20 años trabajando con las redes, produciendo para las redes. Llega la situación de pandemia y fue viral, fue todo lo contrario, más música, más producción, porque tienen los equipos, tienen la disciplina y tienen el trabajo. Toda esta situación de pandemia plantea, evidentemente, reconfigurarnos lo que es el trabajo del músico, reconfigurar lo que es el consumo de la música, replantearnos la territorialización del consumo de la música también, desde dónde se distribuye, desde dónde se hace y cuáles son las circunstancias que se establecen. Bueno, por último, quisiera, llevo 25 minutos, me pasé, agradecer una vez más por la invitación. Les voy a hacer llegar el material a la profesora Lisbeth para que todos, por favor, lo compartan, lo discutan. Y tan solo un último mensaje para sonar un poquito esperanzador. En medio de la pandemia es maravilloso que se puedan dar encuentros e intercambios como estos, porque estos son momentos, el momento de encierro, el momento de confinamiento, o te mata por el aburrimiento o por el estrés, o te permite ser creativo, dedicar tu tiempo a un proceso de creación, a un proceso de investigación, o a disfrutar de la música, ¿por qué no? Muchísimas gracias, profe Lisbeth, y abrimos el ciclo de preguntas. Muchísimas gracias a usted, profesor. Bueno, estamos esperando que me pidan quien quiere intervenir de primerito. No quiero ser yo porque soy la moderadora. Bienvenidos a los que entraron a la sala mientras estaba haciendo la exposición el profesor Luis. ¿Alguna pregunta? Puede ser escrita, pueden abrir micrófonos, somos pocos, somos 12 personas. No es difícil administrar el audio, así que quien desee hacer una pregunta o una intervención, un comentario, complementar.
Bueno, mientras perdemos la timidez, rompemos el hielo, Sí. aprovecho para agradecer la presencia de Cosme y Enrique Landívar, que son dos de mis exalumnos, ya son licenciados en producción musical, y ellos fueron los que, o del grupo que nosotros denominábamos en la universidad la generación pandemia, porque a ellos les tocó realizar un trabajo de investigación y de producción musical en el ámbito en medio de la pandemia, además en la época más fuerte, y para los que no lo saben, bueno, en Guayaquil se vivió una experiencia bastante dramática, a niveles que estuvimos hubo momentos a nivel mundial que éramos tendencia en las redes. Y bueno, estos chicos y todo su grupo hizo un trabajo extraordinario. Es lo que conversaba, estos son momentos y son circunstancias que exigen concentración, disciplina, trabajo y mucho ánimo y muchas ganas de hacer las cosas. Ujú. Eh, Acá, con cada uno de los expositores, que son prácticamente mis amigos, colegas y mis amigos, les dejé libertad de selección del tema. Y ha sido interesante porque coincide, parece una cadena, un enlace tipo espiral en cada uno de la relación del título de los temas, ¿no? El viernes 20 hablamos desde el punto de vista emocional del músico. El miércoles tocamos un poco sobre, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el profesor Leslie Pozo habló de todas las posibles soluciones que puede tener el músico dentro de su hogar, ¿no? Para crear. Y hoy estamos hablando de eso que creamos hacia afuera. Es bastante interesante, ¿no? Y le decía al profesor, le comentaba el miércoles, que es que a los músicos en realidad no nos enseñaron a mercadear nuestro propio producto porque teníamos un intermediario que era el representante, que era el productor, y le dejamos eso a manos de otras personas, ¿no? No nos interesaba más que tocar nuestro instrumento y que los demás hicieran el trabajo de venderme a mí. Resulta que ahora no. Y que los que estamos dentro, quien no tenga suficiente poder adquisitivo para comprar equipos y crear su propio estudio en su hogar, amén de aquellos que sí pudieron tener, por ejemplo, una academia de dar clases privadas y tenían un espacio más o menos adecuado, así sea con cartón de huevo, se hacía un mini cuarto de estudio de producción y que fueron comprando sus equipos, pero nos ganaron los jóvenes. Yo les digo así, nos ganaron la generación millennials, que son estos reggaetoneros, ¿no? Amén de que nos guste o no lo que producen, pero que nos están ganando en vender su producto. Eso es lo que está pasando y que están metidos en las redes desde hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa allí, y esto es una discusión que yo tuve en su momento con mi maestro de guitarra allá en Venezuela. Yo estudié con un maestro, no sé si lo conocerán los venezolanos, llamado Balmore Nieves, guitarrista clásico. Eh, y cuando él siempre organizaba varios conciertos al año, ¿no? Sus alumnos siempre se daban a conocer. Y yo me percaté que por razones obvias él no nos enseñó una serie de cosas, como por ejemplo algo tan simple como cómo redactar una carta para solicitar una sala de concierto, cómo redactar una nota de prensa, cómo vestirte cuando vas a hablar con X persona o X personaje. Y claro, yo 10 años después, yo le comentaba, no a modo de reclamo, sino a modo anecdótico, porque de hecho yo ya me estaba dedicando de cierta manera a la gestión cultural. Son cuestiones de gestión en ese momento. Y él me decía, bueno, o te enseño a ser músico, o te llevo la ruta de la música, o te enseño todos los vericuetos administrativos burocráticos. Y en el caso latinoamericano, en líneas muy generales, funciona de esa manera. O sea, los artistas trabajamos, estudiamos, nos preparamos, pero cuando vamos al mercado de trabajo, ¿con qué nos encontramos? En mi libro del Simposio de Composición Musical e Investigación, eh, allí hablo precisamente de eso. El compositor latinoamericano termina y no sabe qué hacer con su vida, porque no, de hecho, hay una serie de códigos en cómo te vas a dirigir a otros maestros, a otros colegas,
Y claro, fuiste preparado para el arte, para la academia, para producir música, pero ¿cómo llevas tu música a la escena? Entonces, lo que ha tenido las nuevas generaciones, desde hace cerca de 30 años hacia acá, es que también los equipos de producción musical han bajado los costos. Y mis estudiantes en producción musical, tengo algunos de ellos que tienen un home studio sencillo y han logrado ganar algunos, hacer producciones profesionales y algunos hasta grabar con artistas fuera del Ecuador. Esto es, claro, precisamente consecuencia de que generacionalmente quedamos como en un bucle, quedamos como pegados en una situación, en una circunstancia, en un contexto, y la tecnología va a una velocidad impresionante, o sea, es una cosa extraordinaria. Al mismo tiempo viene el consumo y la producción, el consumo de nuestra música o la producción de nuestra música y que nos paguen por lo que hacemos. En el ámbito de la música académica, pues en el contexto venezolano específicamente, nos puede parecer absurdo que una orquesta cobre entrada por un concierto. ¿Por qué? Porque tuvimos 40 años de aparente democracia en la cual se nos instauró o se nos enseñó que lo gratuito era lo valioso, que no había por qué pagar. Muy bien, yo creo que hoy en día, sin ánimos de entrar en política, pues estamos pagando un poco la consecuencia de eso. Lo que pasó con Nueva York o con la orquesta que traje de ejemplo era todo lo contrario. Precisamente no podemos hacer conciertos gratuitos porque nadie paga por nuestro trabajo y tenemos que vivir de eso. La música popular tiene una ventaja, que lo que necesita, bueno, tiene muchas, pero una de las ventajas es que tengo que convencer, que tengo que vender, porque la competencia es muy grande. Entonces, al lado de un reggaetonero o un trapero como Bad Bunny, alrededor de él hay muchos. Entonces tiene que buscar la manera de promover su música, bien sea por calidad, nos guste o no, o por impacto o por polémica. Eso también vamos a estar claro, ayuda a vender muchísimo. Hay músicos en el ámbito popular que venden más por la polémica que por la misma calidad de la música. Y todo eso hace que nuestro contexto o nuestra realidad se transforme. Como dije yo al principio, ¿por qué la academia no había considerado hasta el año 2012, o sea, aquí mismo, no había considerado la producción musical como algo serio? Porque veían en la producción musical, y hablo desde el ámbito de la musicología más tradicional, veían en la producción musical el trabajo sucio, el de recoger micrófonos, el de buscar cantantes, el de vender la música. Y como me dijo un musicólogo venezolano llamado Juan Francisco Sanz, ¿qué tiene de malo vender mi música? Independientemente de la calidad que sea o del género que sea. Entonces, claro, son aspectos que en distintas áreas, en distintas facetas, nos toca repensar, ¿no? Nos toca reflexionarlo, nos toca direccionar un poco las circunstancias en las que nos toca desenvolvernos en el día a día. Si esto nos gusta, si esto es nuestra profesión, si para esto fuimos nosotros capacitados, ¿por qué no vamos a cobrar por eso? Es ahí el meollo del asunto. Me llama la atención eso de que hablen mal de mí, pero que hablen, ¿no? Eso es muy común. Dice Irán Thompson, lo malo de los conciertos online es que puede que se vaya en internet en medio concierto. Es verdad, aquí no puede pasar, que se vaya el internet y quedemos todos desconectados. Pero sería increíble que haya conciertos presenciales encapsulando a la gente en burbujas como hizo la banda de Flaming Lips. Sí, eso fue un proyecto formidable que se hizo. Eso deberías organizar otro simposio para hablar de esos proyectos. Sí, y el problema con la tecnología y con Internet es que es falible, es falible. Por ejemplo, como te comentaba al inicio, hay días que se me va la Internet o se va la luz completamente y escapa completamente de nuestra realidad. Indudablemente, han se ha reconfigurado, se ha planteado cosas nuevas con esta pandemia en el ámbito de la música. Ahora bien, lo que veremos es que va a perdurar en el tiempo, que va a cambiar y que va a modificarse. Porque una de las cosas que me ha gustado de plataformas como Instagram es que los músicos están comenzando a hablar. Me explico. El músico de orquesta toca, no tiene por qué hablar, pero entonces se han inventado, qué sé yo, encuentro entre fulano y sutano para hablar del clarinete.
¿Sabes por qué se produce eso? Porque precisamente las redes sociales traen una condena, este es mi celular con la carátula de Mickey Mouse, perdón, trae una condena que tienes que generar contenido nuevo permanentemente, ¿ok? Mínimo a la semana. Ahora, ¿qué pasa con un músico de orquesta? Si vas a tocar una obra sinfónica, necesitas gente. Si vas a tocar un concierto solista, por más virtuoso que seas, necesitas unas cuantas semanas de preparación. Y aún así, no te vas a sentir nunca en capacidad de ofrecer una presentación óptima. Entonces, lo que yo he observado es que han gastado lo que yo llamo los cartuchos de repertorio. Ya no tengo más nada que mostrar, ya no tengo nada que hacer, y lo que voy a hacer es hablar. ¿Por qué? Porque necesito mostrarme en las redes, sobre todo más que por una cuestión de popularidad, por una cuestión de tener algo que hacer con mi vida en mi casa para afrontar la pandemia. ¿Qué pasa con esta gente de reggaetón, de trap o de la música popular? Que cuentan con varios productores musicales, entonces pueden trabajar en varios proyectos simultáneamente, los dejan literalmente en fila y después semanalmente van bombardeando las redes de una manera muy exitosa y con un público que ya tienen cautivo. En 2017 yo tuve que dictar una materia aquí que se llamaba Análisis de la música popular. Entonces la idea era ofrecer a mis estudiantes herramientas musicológicas para analizar música popular desde la musicología, pero en el ámbito de la producción musical. Yo con ellos no vi los grandes maestros, o sea, hay grandes ejemplos de producción musical como en cantantes como Juan Gabriel, por ejemplo, el mismo Camilo Sesto, es decir, artistas, vamos a llamarlos épicos, pero me interesaba muchísimo lo que estaban haciendo los artistas en su momento de trap y reggaetón. Y yo preparaba la clase el jueves en la noche, y cuando llegaba, mentira, yo preparaba la clase en la semana, pero el jueves en la noche, los artistas de trap y reggaetón sacaban un video nuevo. Entonces, el material que yo llevaba al día siguiente ya se había envejecido en una semana. Entonces, yo ya, allí llegó un momento y dije, listo, llegamos el viernes en la mañana y vemos que subió Bad Bunny, que subió Ozuna, que subió Balvin, y toda la semana era un bombardeo, te hablo de hace 3, 4 años atrás. ¿2016 qué? Sí, 3 años atrás. Te hablo de hace 3 años atrás. Ellos ya lo hacían. Entonces, claro, lo hacían y lo pueden hacer porque comprenden que la música es un medio de producción, es toda una estructura de producción, cosa que en el ámbito de la música académica cuesta mucho más. Una buena orquesta, es verdad, te puede hacer performance una vez a la semana o cada 2 semanas, dependiendo del nivel de los músicos, dependiendo del nivel del director y también dependiendo del repertorio, porque si te toca un repertorio muy complejo, pues tienes que buscar músicos invitados, reorganizar los ensayos, etc. Ahora, el ritmo era distinto. Tú convocabas y decías, dentro de un mes la orquesta se presenta en la iglesia tal, pero ya no lo puedes hacer porque la situación de pandemia te cambió. Son todas estas cosas que me gustaría pues que estuvieran allí, que lo pensáramos, lo reflexionáramos. Como les digo, esto es un trabajo mucho más grande. La pandemia aceleró todo y aquellos que creían que todavía podían seleccionar entre lo online, entre la virtualidad, entre las redes y la presencialidad, pues escogían la presencialidad y no se inmiscuyeron, pero ahora todos tenemos que volar en esto, ¿no? Dice José Herrera, yo lo hice por 4 meses más o menos desde Tampa, Florida. Al principio me fue bastante bien, el público me envió dinero por PayPal, pero después de un tiempo había demasiada gente haciendo lo mismo y dejó de ser innovador. 2 veces a la semana hice Performance Live en Facebook. Fue una experiencia de la cual aprendí mucho y seguiremos aprendiendo, José. Y seguiremos aprendiendo, como dice el profesor, sobre todo de marketing, porque el marketing tiene cualquier canto, hay que estudiarlo por esto del público, de la data y después el nicho. Me parece que también hay que educar al público, ¿no? Que te conozca, que te deja conocer, que te entiendan tu expresión, que te entiendan tu música, porque aquellos son un Claro, monstruo. esa es otra cosa también. La audiencia, porque la audiencia, y esto es algo que me salté y me lo salté a propósito en la conferencia por cuestiones de tiempo, porque creo que el conversatorio es muy importante. Hay artistas que logran migrar a otras audiencias a raíz de las plataformas.
pero hay otras que no, hay otras que se siguen manteniendo y siguen siendo los mismos, el mismo público fiel que ya tenía, es el que lo sigue en las redes o el que se mantiene. Pero lo terrible con esto, y como muy bien lo expresa José, gracias por tu comentario, es precisamente que el público se puede aburrir, puede cambiar, es muy rudo, ¿no? Entonces, a veces te encuentras, yo durante una época estuve tratando de hacer mi carrera como youtuber, digamos que por el doctorado lo tuve paralizado, pero es muy fuerte porque semanalmente mínimo tienes que estar generando contenido nuevo que lleva tiempo en preparar y como si fuera poco, no necesariamente gusta a toda tu audiencia. Entonces, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube pueden ver unos videos donde hablo maravillas de Bad Bunny, porque Bad Bunny tiene cosas buenas de qué hablar. Pero entonces la audiencia académica docta no le interesa y viceversa. Entonces es difícil, es un mercado bastante difícil y nada, es una cuestión de mucha perseverancia, de mucho trabajo y también de ánimo, de humor, de circunstancias, como todo. ¿Alguien quiere tomar el micrófono para conversar? Hoy están muy calladitos. Ismael Vinicio Carrizo, el maestro Vinicio Carrizo, él es de Maracaibo, compositor, profesor, calladito por Bueno, allí. Lisbeth, les voy a decir un secreto que esto lo sabe, no sale ni en mi biografía oficial. Mi papá era maracucho. Qué Entonces bien. yo nací en el estado Lara, pero fue circunstancial, ¿no? Íbamos pasando en la carretera, me antojé y nací allí, Ay, Dios mío. ¿no? O sea que tú eres Sí. un guarocucho. O un De madre maraguaro. trujillana, Ay, además. wow. Entonces, interesante ese vínculo, ¿no? Por eso esa cercanía, ¿no? Con todos ustedes. Maestro Luis, ahí está Gustavo Mejinés, que eres el maestro que le dije que le enseña mariachi allá en México. Quería enlazarlo, presentarlo, aprovechar que están aquí para presentarlo. Es raro que no ha comentado nada. Está escuchando Encantadísimo atento. de conocerte, Gustavo. Le comentaba a la maestra, bueno, para empezar, yo viví un tiempo en México, muy agradecido con México. México fue el país que literalmente me dio mi primer trabajo como profesional de la música. En Venezuela yo era estudiante, me graduó y me contratan en México por una temporada. Y le comentaba a la maestra que mis alumnos están por comenzar a hacer un trabajo de investigación sobre el mariachi en Ecuador. Gracias, buenos días, maestro Luis, maestra Lisbeth, compañeros. Sí, sí, qué padre que la verdad haya esa motivación y haya esas ganas de querer rescatar géneros musicales de diferentes partes del mundo. México, pues la verdad, para mí, pues obviamente, ¿qué decir? Yo sé que es un trampolín para diferentes géneros de música. Yo sé que muchos artistas vienen a México y de aquí los impulsan porque, bueno, hay distintos públicos para distintos géneros, gustos. Y bueno, aquí el cuidado pues es de tener, como escuchaba anteriormente, que de repente a veces la música, lo que es la música con calidad, de repente tiene sus bajones y ahí el compromiso que tenemos todos nosotros desde crear una cultura en los niños desde pues, edad temprana para que de verdad puedan ir distinguiendo o ir discriminando la música verdadera, la música que nos hace crecer como personas, incluso pues que se les dé aporte, apoyo económico. Yo sé que muchos países en el mundo pues sufrimos ese enorme problema, ¿no? De tener el apoyo económico a través de los gobiernos, a través de instituciones, pero pues eso que no nos desmotive. Y pues sí, la música del mariachi la verdad es maravillosa, ¿qué puedo decir? El Mariachi Vargas actualmente ha hecho conciertos virtuales, y bueno, por ahí me ha tocado ver dos, tres y pues sigue siendo una maravilla porque la verdad, pues nos rescata mucho y nos sigue motivando, pero desafortunadamente hace falta más audiencia, hace falta más público. Aún así en estos tiempos pues, de pandemia se pueden lograr muchas cosas, pero pues hay que seguirlo impulsando. Yo la verdad de todos ustedes aprendo mucho porque
hay muchas cosas, muchos temas que no desconozco, pero que la verdad me están enriqueciendo y yo estoy seguro que poco a poco lo voy a ir llevando a cabo en mi carrera, pues en mi trabajo, en mi ámbito laboral. Así que pues les agradezco mucho. Es mi aportación, maestro Luis, maestra Liz. Muchísimas gracias, Gustavo. Y seguro vamos a estar en contacto cuando empiecen a llegar esos avances sobre el mariachi en Ecuador. Sí, a mí me parece también que este es un momento importantísimo para que a pesar que el eje transversal de cada uno de los temas es la pandemia y la situación Venezuela, es obvio el tema educativo. Es obvio, o sea, está intrínseco en todos los webinars. O sea, se tiene que replantear la academia, las universidades, las escuelas, las academias, porque aquello de yo no enseño por estas redes porque a mí me gusta estar con el estudiante aquí de frente al lado. Es verdad, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, pero si la realidad era que la presencialidad es lo mejor, tuviésemos todos los alumnos fueran 20 puntos, ¿verdad? Y no es así. No es así. Sí, el problema con lo virtual, y esto hablando de lo educativo, es más allá de la situación, es que la modalidad sincrónica es el mejor ejemplo de todo el esfuerzo que hay que hacer. El docente debe preparar los materiales que debería, en primera instancia, pueden ser u originales del docente o adaptados a la línea que el docente vaya a manejar. Pero después viene la otra contraparte y me pasa con mis estudiantes en la universidad y les estoy seguro que le pasa a los otros docentes también. Es que yo te mando los videos, yo te mando los libros y necesitas buscar tiempo para leer, estudiar, pensar y reflexionar. Entonces, en todo nuestro sistema educativo, hablo en línea general a nivel hispanoamericano, me atrevo a decirlo de esa manera, nos enseñan sobre todo a repetir discursos o repetir lo que dice el texto y no a reflexionar en torno a eso. Y eso tiene que ser un ejercicio largo, prolongado y que debe comenzar desde los primeros años del proceso del sistema educativo. Entonces, claro, en el corte de la pandemia o en la situación de la pandemia nos encontramos que hay que mandarle al estudiante lecturas, el estudiante puede hacer la lectura, pero viene el otro elemento, está el nivel de comprensión del estudiante, porque me pasó muchas veces, de hecho, Lisbeth, con los mismos videos que tuviste que yo subí, que había una mala interpretación, pero claro, la mala interpretación era por varias cosas. Primero, yo había explicado ciertos conceptos asumiendo que los estudiantes lo manejaban de manera ordinaria. Y segundo, claro, a partir de eso, el estudiante desde su visión de mundo hacía la conjetura que era errónea lo que yo quería. Entonces, claro, todo esto nos parece mentira, pero involucra que haya un mayor ejercicio de pensamiento y de reflexión involucrado en este proceso de la educación asincrónica o en la educación virtual. A nivel de instrumento me preocupa más porque, claro, cuando tú haces la enseñanza del instrumento a nivel musical, es una enseñanza de tradición oral. Es decir, el estudiante va a repetir el sonido y la articulación del sonido en la medida en que el docente se lo presenta. Por más alta fidelidad que tenga el estudiante y el docente en su casa o equipos de grabación o de reproducción digital, no es igual que tenerlo en situ. Entonces, tanto a nivel visual, tanto a nivel auditivo, hay una serie de cosas que en el proceso pedagógico, hasta ahora yo siento por encima, hablando muy por encima, siento que se pueden perder, ¿no? Hablo de tipos de articulación que son mucho más delicadas en un estilo musical o en un género. Paradójicamente sigue ganando puntos el ámbito de la música popular o el ámbito del trap o el reggaetón, porque tú le puedes explicar al estudiante a través de un programa como FL Studio cómo hacer loops, y es casi seguro que el estudiante lo va a hacer y su equipo lo va a reproducir. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de arcadas en el violín o de frulatos o de efectos con la lengua, articulaciones con la lengua, si hay una latencia, por ejemplo, el alumno tiene una latencia, pues ya allí se pierde muchísima información en el proceso de enseñanza. Nada, todas estas cosas nos toca reaprenderlas y repensarlas. Fíjate que estamos tocando tres aspectos, ¿no? Al docente de música que forma músicos,
el docente de música que tiene que crear su estrategia para poder enseñar de esa manera, y luego los músicos profesionales, que es el tema de hoy. O sea, hay tres visiones de este mismo problema de músico y producir, porque aunque producir material académico, producir tutoriales, estructuras para que otro aprenda, para que consuma otro mientras aprende, pero yo como me formo como músico, siendo joven o adolescente o niño, la familia, cómo contribuye a ese proceso educativo, o sea, que es toda una cadena de consecuencias que trajo la situación confinamiento, vamos a decirlo así, que lo planteaste al principio, que no es la pandemia en sí, porque no es la peor del mundo, sino el peor confinamiento, sino que ahora los padres o los representantes de esos niños jóvenes y los mismos adultos tienen que aprender dentro de su núcleo, de su casa, de adentro, pues. Sí, fíjate lo que dice Yolanda Aguilar, que como maestra de música, pues se le ha hecho muy difícil enseñar a sus alumnitos a través de las redes, alumnos de 4 o 6 años. Yo le voy a contar a Yolanda y a ustedes una experiencia. Yo dictaba una cátedra de cuatro. Para los que no conocen, el cuatro es un instrumento cordófono de 4 cuerdas, súper popular y conocido en Venezuela. Y yo dictaba clases precisamente a niños de 6 años de edad. Y la clase eran los sábados en la mañana. Pero mis alumnos, la dinámica cambiaba, porque habían semanas en que llegaban a las 9 de la mañana con mucha energía, muchas ganas de tocar, pero habían semanas, no sé, será el ambiente, el ámbito de clase, les estoy hablando de hace 25 años atrás, y ahí llegaban cansados. Entonces teníamos unos colchones, unas almohadas gigantescas, y yo que les decía, bueno, vamos a hacer algo, todos a dormir durante media hora. Y los chicos dormían media hora y después de dormir los levantaba y hacía el ejercicio o la rutina con el instrumento. ¿Cómo haces eso en el ámbito virtual? ¿Cómo te toca un grupo y si a lo mejor la computadora está en la cocina, o a lo mejor está en la sala, o a lo mejor está en un sitio donde no hay? Esas son cosas que ciertamente hay que involucra todo un aspecto de repensar, pues. Hola, soy Vinicio Carrizo. Me complace mucho estar participando en este video conferencia. Saludos a Lisbeth. Como añoro la universidad, sí, a la UNICA. Soy de Santa Cruz de Mara, en Maracaibo. Yo estoy dando clases online y es muy diferente al modo presencial porque hay que ingeniárselas al momento de explicar. O sea que ahí el docente se vuelve un productor musical, aunque no sea música en sí, ¿no? El docente, bueno, lo que pasa es que el concepto de producción musical como tal, yo lo respeto mucho y lo manejo con mucha delicadeza porque eso involucra un concepto de la música que quieres hacer desde el cero, desde la nada. Pero lo que sí debería, o en la medida de sus posibilidades, debería conocer los equipos básicos que se utilizan en el ámbito de la producción musical para ser aplicados con una finalidad pedagógica o didáctica. Eso sí pudiera ser. Pero, claro, o sea, como ya lo hemos vivido cada uno de nosotros, nos agarró la pandemia, nos agarró la circunstancia y nos ha tocado, se usa mucho una palabra que es reinventarnos. Para mí reinventarnos ha sido el eufemismo que se ha utilizado para sobrevivir. Nos toca sobrevivir en medio de una circunstancia tecnológica en el ámbito laboral, pero al mismo tiempo una circunstancia también que no hemos estado o no nos preparamos para ciertos procesos de aprendizaje que tienen que hacerse en este ámbito. Me preocupa mucho, por ejemplo, los niños precisamente de la edad de Yolanda, de 4 a 6 años, que tienen que vincularse con el aspecto de la lectoescritura. Y no hablo musical, hablo del idioma. Si en el contexto general la enseñanza de la lectoescritura es deficiente in situ, no quiero imaginar cómo ha sido el proceso de la enseñanza de la lectoescritura en el ámbito de las tecnologías digitales. No sé, son una cantidad de cosas que ya entrarían los pedagogos a plantear, a hablar y a discutir.
Ajá, si hay alguna otra participación, este conversatorio ha sido espectacular. Gracias por estar aquí, por acompañar a la Universidad Católica Cecilio Acosta en esta disertación del profesor Gracias a ustedes por la invitación. Luis Pérez Valero. Si no, entonces empezamos a hacer la despedida. Bueno, Para muchísimas finalizar. gracias, Lisbeth, por esta oportunidad y a todos los participantes también, a mis estudiantes que están haciendo aquí acto de presencia. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo a las autoridades de la UNICA y seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues conversamos. ¡Eh! Bueno, que pasen un feliz día. Chao. Chao, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenos días. Acompañar. Gusto conocerlos. Igual. Igualmente. Yes. Ok. Gracias, maestro Luis, maestra Liz. Chao.